Bueno, para comenzar, recordemos que todo surge a partir de las navegaciones que hay de la isla de Cuba, gobernada por Diego de Velázquez, hacia hacia lo que muchos han llamado Mesoamérica, hoy la República Mexicana, el país en el que vivimos. ¿Qué fue lo que pasó con estas navegaciones que hubo? Pues Hernán Cortés, si bien ya en 1519 ya había habido expediciones anteriormente, en 1519 Hernán Cortés, guiado por la ambición, busca explorar estos territorios en la búsqueda de oro y riquezas. La vida de estos pueblos que existían en Mesoamérica se cambió totalmente tras la caída del Imperio Mexica, sobre todo la ciudad de México Tenochtitlán, por parte de los conquistadores españoles. Aquí sucedió un fenómeno muy interesante que llamamos como el mestizaje o el sincretismo entre dos culturas. Por una parte, la originaria de estos territorios y la otra de la cultura occidental, de parte de España sobre todo. ¿Y qué pasó a partir de ahí? Pues que surgió una nueva, lo que se llama sincretismo. No solamente hubo mezcla racial de una etnia con otra, sino que también la alimentación, las costumbres, la religión, las lenguas se mezclaron para crear una nueva, la que hoy conocemos como la cultura mexicana. Y bueno, como ya habíamos visto anteriormente, después de la conquista de Tenochtitlán, Hernán Cortés se autoproclamó como gobernador de lo que él mismo nombró como la Nueva España de 1521 a 1524. Pero, oh decepción, ¿qué pasó? El rey Carlos no nombró a Cortés como virrey de la Nueva España, sino que más bien dejó este puesto para alguien más, ya que se sentía un poco receloso de que este gobernador próximamente llamara a la independencia y tuviera un poder más grande del que ya tenía. Y bueno, ¿qué pasó con estos años? En los primeros años, pues la corona española tenía el grave problema por la distancia y de que no había la tecnología como para comandar directamente a Hernán Cortés. Es decir, los primeros conquistadores tenían plena libertad en estos territorios. Y bueno, por ello se conformó en 1523 lo que es el Consejo de Indias, asentado en Sevilla. Y bueno, este era encargado de la administración de estos territorios, de los territorios de ultramar, en lo que hoy es América. Y bueno, estos tenían sus propias leyes previa autorización del rey. Y en 1528 se fundó otra institución muy importante, que es la primera audiencia real o real audiencia, la que se encargaba de una institución encargada de quitarle el poder a los primeros conquistadores. Pero, ¿cuál fue la sorpresa? Que el primer presidente de esta real audiencia fue ni nada más ni nada menos que Nuño Beltrán de Guzmán, un sanguinario conquistador del noroeste de México. De lo que hoy es México, perdón. Fue quien fundó la ciudad de Guadalajara y la ciudad de Culiacán. Y bueno, ¿qué pasó entonces con este señor Nuño Beltrán de Guzmán? Pues, como se imaginarán, nombró a sus amigos, los primeros conquistadores, dándoles privilegios, y era exactamente lo que no quería el rey, que estos primeros conquistadores no tuvieran privilegios, ya que cometían atropellos en contra de los indígenas, en lo que eran sus encomiendas. Una encomienda es un nombramiento que tienen de parte del rey para ejercer la jurisdicción, la administración, las leyes en un pequeño territorio que está a cargo de estos primeros conquistadores. Y bueno, tenían no solamente un territorio, sino que básicamente podían explotar a los indígenas, pero con la condición de que estos estuvieran bien, y además de evangelizarlos en la manera de lo posible. Entonces fue cuando estos atropellos escalaron a un nivel mucho más alto, y esto terminó perjudicando sobre todo al rey. Y bueno, ¿qué pasó aquí entonces? El rey, al no poder limitar el poder de sus primeros conquistadores, se estableció en 1531 una segunda real audiencia,
que fue presidida por el obispo Sebastián Ramírez de Fuenleal y Vasco de Quiroga. Esta institución logró imponerse y sentó las bases para lo que hoy conocemos el Virreinato de la Nueva España. Ya en 1535, la Real Audiencia transmitió el gobierno de Nueva España al primer virrey, Antonio de Mendoza, que es este hombre que ven aquí en la pantalla. Bueno, aquí es donde surge realmente el virreinato de la Nueva España, y el virrey era el encargado de gobernar en nombre del rey, del monarca. Y bueno, con el virreinato se establecieron reinos y provincias, que era para un mejor control de la administración de estos nuevos territorios que había adquirido la corona española, y eran gobernados por estos reinos y provincias por corregidores y alcaldes mayores, quienes tenían la función de recoger el tributo de los indígenas, vigilar a los encomenderos y funcionar como autoridades provisionales. En cambio, en las ciudades y señoríos indígenas fueron fundados cabildos o ayuntamientos. Estos organismos también se encargaban de la administración y de llevar asuntos judiciales menores. En este sistema también se dieron ciertos privilegios a la antigua nobleza indígena, cuya función era preponderantemente la recaudación de tributo que le correspondía al rey. Es decir, los indígenas no estaban exentos de pagar impuesto al rey, porque ahora eran súbditos de la corona española. Y finalmente aquí tenemos una jerarquía, un diagrama, un mapa mental, podríamos decir, en el que se muestra la estructura del Imperio Español. Por una parte tenemos la metrópoli y por la otra el virreinato de la Nueva España. En la metrópoli tenemos claramente al rey, el Consejo de Indias, el visitador, y por el otro lado en el virreinato tenemos la Real Audiencia, el virrey, la Real Hacienda y la Iglesia. Bueno, como ya sabrán, pues el rey era el máxima autoridad en asuntos políticos, fiscales y militares e incluso eclesiásticos. Y el Consejo de Indias, como ya saben, eran los encargados de emitir las leyes en los territorios de América. Y por su parte el visitador era la figura encargada de hacer que de velar por la correcta administración de esos territorios. En su momento, ya a finales del siglo XVIII, más o menos, exactamente no recuerdo la fecha, llegó el visitador José de Gálvez a lo que es el territorio de la Nueva España, y bueno, él era realmente el que tenía el poder, incluso estaba facultado para aplicar ciertos tipos de castigos cuando no se cumplía la ley que el rey había dictado. Y en el virreinato pues tenemos la ya mencionada Real Audiencia, que se encargaba de llevar asuntos judiciales y también de auxiliar en el gobierno del reino. Y el virrey, que era la autoridad, el representante del rey en los territorios de la Nueva España, la Real Hacienda, que era la encargada de recaudar impuestos, el quinto real, que bueno, por cada tanta cantidad tú tienes que pagar una quinta parte de impuestos. Por ejemplo, lo que es muy nombrado es el oro como tal, no tenía un valor. Si realmente lo sacabas directamente de la mina, no tiene un valor. ¿Qué tienes que hacer para que tuviera valor? Pues que tuviera el sello del rey o de la corona española. ¿Y cómo lo conseguías? Bueno, si sacabas un kilo, una quinta parte de ese kilo de plata o de oro, esa quinta parte de plata o de oro, pues se la tenías que dar al rey a manera de impuesto y que esa plata tuviera valor. Por otra parte tenemos la iglesia, que bueno, aquí estaba controlada por el rey, y el rey era el encargado pues de que se llevara la evangelización en estos territorios nuevos adquiridos, porque así era el trato que se había hecho con los estados pontificios, lo que hoy conocemos como el Vaticano. Y bueno, la iglesia estaba dividida en dos partes: el clero regular, lo que son las órdenes religiosas, por ejemplo los agustinos, quienes a su vez es una orden mendicante, es decir, que vivía de la beneficencia, por así decirlo, de las personas, hacen actos de caridad, hacen actos de educación,
y pues ellos reciben limosna y con ellos se mantienen. Otros, por ejemplo, son los jesuitas, los franciscanos, entre otros. Y el clero secular, lo que son los obispos, arzobispos y párrocos, que son los que viven en, por así decirlo, clero civil, por así decirlo. No vivían en un monasterio como tal. No estaban arraigados a una orden. Y bueno, todo eso es por el día de hoy. Nos vemos próximamente en otro video explicándoles lo que sería la conquista espiritual de la Nueva España o de los territorios de Mesoamérica, para ver cómo fue la influencia de la religión en esta nueva cultura que habían descubierto los europeos. Bueno, este es el final, que estén bien. Saludos.